Buenas tardes. Seguimos con lo de ayer. ¿Sí? Lo de ayer no, lo de la clase anterior. Para mí fue ayer. Bueno. ¿Quiénes no vinieron a la clase anterior? Levanten la mano alto. 1, 2, 3, 4. Y en honor a esos pocos 4, ¿sí? Rapidito avanzo esto. ¿Sí? Muy bien. Presentamos esta diapositiva y el interrogante de por qué se levanta el agua atrás de una tobera que está soplando líquido, que está soplando fluido. Muy bien, definimos mecánica de fluidos, hidrostática, líquidos quietos, hidrodinámica, fluidos en movimiento, y hemos hecho clasificaciones de fluidos y clasificaciones de modo en que un fluido puede fluir. Definimos líneas de corriente, tubo de flujo, formas de fluir, la ecuación de continuidad, si hay un tubo cerrado en el camino pero que tiene una entrada y una salida, y el líquido es incompresible y no se destruye y se fabrica ahí adentro, todo lo que entra por un lado tiene que salir por el otro. ¿Va? Bueno, tienen una ecuación de continuidad, caudal, sección por velocidad. Es una constante dentro de un mismo tubo, y ahí vienen las pifiadas comunes de que ese constante lo toman a fuego en el alma para todo problema que se les plantee. En fluidos ideales se plantea el teorema de Bernoulli, no es otra cosa que la conservación de una energía mecánica para el caso de los fluidos, ¿sí? Con un masaje matemático para saber de dónde viene, y 3 términos de energía como presión, como cinética y como potencia gravitatoria. Eso se mantiene desde aguas arriba hasta aguas abajo cuando el fluido es ideal. Lo han visto en CBC esto seguramente. Bien. Ejemplos para un líquido ideal, formas y consecuencias que tiene la ecuación de Bernoulli, y un caso muy simple de cómo calcular la velocidad de salida en este tipo de sistemas en donde el líquido es ideal. Ahí hemos llegado a concluir que en este punto 2 el líquido tiene energía bajo la forma de energía cinética, y en este punto 1 la tiene como energía potencial gravitatoria, o bien en este otro punto 1 como presión. ¿Sí? Toda esta energía se convierte en cinética a la salida porque no hay pérdida en el camino de energía por fuerzas disipativas, porque no hay viscosidad. La velocidad de salida era, si no lo recuerdo, raíz cuadrada de 2G por H. No hay aquí influencia del tamaño de la cañería, solamente del planeta en que estamos y de la altura por encima de la base al cual llega el nivel del líquido. ¿Me está haciendo una pregunta? Velocidad, dijo. Sí, velocidad de salida. Velocidad de salida. Velocidad 2 en este caso. ¿Sí? Bueno, yo también estoy en el punto 2. La velocidad de salida. Muy bien. Lo mismo ocurriría en este caso, que es más complicado, pero no hay que asustarse. Olvídense de los tubos verticales que son para evaluar presiones. Un modo de evaluar presión. La velocidad de salida, ese cable va a traer problemas. Aquí también es calculable como la raíz cuadrada de 2G por H. Esta H. La velocidad es la misma. El caudal de salida, cuánto líquido sale por unidad de tiempo, es ahora menor que antes cuando el tubo terminaba acá. Porque si bien la velocidad de salida es la misma, sale por un orificio más pequeño que antes. ¿Se entiende? El flujo es menor, no porque la velocidad sea menor, sino porque el área de sección por la cual sale es menor. Con lo cual el caudal es menor. ¿Está? Muy bien. Con eso hemos respondido estas preguntas, ¿no? En cuál de los casos el caudal es mayor, ¿a qué se debe la diferencia? ¿A diferencia de velocidad? No, en este caso ideal no. ¿A diferencia de sección? Sí. Bueno. Pero lo visto hasta ahora no alcanza para describir lo que pasa en los fluidos reales, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen viscosidad. Entonces vamos a plantear un modelito que nos permite entender un poco, abordar el tema de qué es esa viscosidad. Es un rozamiento interno que tiene el líquido para fluir. ¿Está? Cuando uno quiere deformar un fluido, si no es una gelatina elástica,
el fluido fluye. Y para eso tenemos que hacer una fuerza de cizalla o de corte. ¿Me entendieron lo que dije, cizalla o de corte? No, la primera vez que lo escuchan seguramente. Bueno, a ver. ¿Ah? ¿Lo escucharon hidrostática pero mencionada nomás? Bueno, un marcador. ¿De qué manera yo puedo a esta materia, a este material, supongamos una barra de un material, deformarlo? Puedo romperlo. A ver, ¿cómo puedo deformar esto? Lo comprimo, lo puedo comprimir así, lo puedo comprimir así. Bien, otra. Estirándolo, lo puedo estirar así, lo puedo estirar así. ¿Qué más? Palanqueándolo. Doblando, a ver, dale. Palanqueo lo llaman a esto, ¿sí? Flexión. Doblándolo, ¿sí? Hago compresión aquí y estiramiento acá. Así se doblan los metales, ¿no? ¿Por qué más? Claro. Agarrarlo y hacerlo así. Vamos a agarrar vamos a hacer un pequeño truco, ¿sí? Agarrar y hacerlo así. ¿Está? Y hay uno más, retorcerlo. Trapo de piso, ¿está? ¿Qué es lo que hacen ustedes con los resortes? Cuando estiran un resorte, ya les expliqué eso en calibración, en el DP. ¿Ustedes qué piensan? ¿A qué esfuerzo lo someten el resorte cuando le estiran? ¿A uno de torsión o a uno de tensión? No, torsión en realidad, porque el alambre está así, enroscado. Entonces lo que hacen las espiras del alambre, acá hay otra más y acá hay otra más, ¿ven? ¿Sí? Lo que hacen las espiras del alambre es esto, es torsión. Si ustedes agarran un alambre estirado de cuaderno, ¿no? Y lo quieren estirar, una piedra. ¿Sí? En cambio, si está enrolladito, blandito es. ¿Sí? Bueno, ahora, él dijo muy bien una forma de deformar, que es esta. Esto es hacer cizalla o corte. Ustedes cuando cortan con una tijera hacen eso. La tijera fuerza una parte de papel a ir para abajo y la otra para arriba, además de tener filo, sí. Pero es diferente como se corta con una trincheta. Ahí no hay cizalla. ¿Me siguen? Quieren cortar un papel, muchas veces agarran el papel y tiran con esta mano para adelante y con esta para atrás. ¿Sí? Bueno, ese es un esfuerzo de corte de cizalla. Entonces, tenemos un elemento de fluido, ese bloquecito que está a la izquierda. Definimos dos superficies, arriba y abajo. Y al lado de arriba le aplicamos una fuerza tangencial. No así. ¿Me entienden? Así, como llevan de las narices ustedes a los hombres. Ustedes chicas, ustedes chicos a los hombres también. ¿Está? Bueno. Entonces, eso produce una deformación y podemos llegar a esta situación. Para analizarlo, más fácil hemos subdividido esto en varias capas. ¿Cuántas? Las que quieran. Unas pocas para que se pueda entender el dibujo, ¿no? Vean, consideramos que la capa de líquido inmediatamente contigua a este plano no se movió. Y que el líquido que está tocando a esta pared superior tampoco se movió respecto de la pared. La acompañó. ¿Está? Pero vean que hubo un deslizamiento de capas entre ellas. La que tuvo más movimiento es esta. La que tuvo menos movimiento es esta. Cada capa es acelerada por la superior y frenada por la de abajo. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, se produce una variación de velocidades en las capas si yo veo cómo es esa velocidad recorriendo en esta dirección al sistema. Si recorro en esta dirección al sistema, toda esta capa tiene la misma velocidad. No veo cambio. Yo noto los cambios cuando me muevo en qué dirección. O así, o así. ¿Me siguieron hasta ahí? Bueno. Si yo hago una tensión cortante o de cizalla es sinónimo de guillotina también, ¿no? Debido a la fuerza de fricción interna, esto fluye en capas. Hay como un movimiento que se puede describir por un sinnúmero de capas o láminas que dan origen al nombre del llamado flujo laminar o flujo en láminas. ¿Sí? Bueno. Si la fuerza que hacemos nosotros es constante, el sistema se mantiene en movimiento sin acelerarse,
las fuerzas impulsoras están equilibradas por la fuerza de rozamiento. ¿Me entendieron? ¿Sí? Te van a 100 kilómetros por hora quietos en la ruta. La fuerza de su motor, el gasto energético, la plata que ponen, está siendo equilibrada por la fuerza de rozamiento del viento y otras cosas. De lo contrario, o acelerarían, aumentarían su velocidad, o desacelerarían, se frenarían. Cuando hay un equilibrio de fuerzas, bueno, la fuerza de fricción está equilibrando esta fuerza impulsora. Muy bien. Definimos entonces una fuerza y un área, una cantidad de superficie. Y ahora viene una definición que es gradiente de velocidad. ¿Recuerdan matemática, gradiente? Cri, cri. ¿Qué era? No me pongan ecuaciones. ¿Qué significaba? Es un vector, sí. ¿Qué más? Conformado por las derivadas parciales, y cada derivada parcial de una función está multiplicada por el versor. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Qué es el versor? Bueno, el que le da carácter vectorial a cada una de las componentes. ¿Y JK? Bueno, uy, que le entre no pueden. Bien. Entonces, ¿qué significado físico tenía eso? Ese vector representaba la dirección y el sentido en el cual la razón de cambio de lo que estoy estudiando es máximo. Es una frase rara esa, ¿no? Por ejemplo, una montaña en donde se derrite hielo. ¿Qué hace el agua cuando se derrite la montaña? Fluye aguas abajo. Bueno, busca su menor energía potencial gravitatoria. ¿Y por qué lado baja? ¿Qué dirección toma para bajar? ¿Cualquiera? La más corta, la más empinada, ¿sí? Aquella dirección en donde la variación de energía potencial sea máxima, sea una pendiente más pendientosa y otra menos empinada, bueno, va agarrando, ¿sí?, los caminos que más la hagan caer, ¿sí? Bueno, entonces cae a favor de un gradiente o en contra de un gradiente de energía potencial. Bueno, si lo que estoy estudiando es el gradiente de velocidad, ¿cómo varía la velocidad cuando yo recorro el sistema? La dirección en la cual el cambio o diferencia de velocidad entre capas es máximo es este. Lo habíamos dicho antes, ¿sí? El gradiente de velocidad es así. Es un vector hacia arriba, no hacia abajo, hacia arriba, porque desde aquí hacia el sitio en donde la velocidad aumenta. Bueno, no teman a esto, un par de ecuaciones, nunca vienen mal. Y un poquito de texto para que lo puedan leer y no tengan que anotar. Miren, hay un área, yo aplico una fuerza, se produce un gradiente de velocidad. Si yo aplico más fuerza a este sistema, ¿cómo harían ustedes este dibujo? Bueno, todos me hacen este más inclinado, más diferencia de posición entre esta parte y esta parte. ¿Está? Muy bien. Ahora, si yo dejo la fuerza constante, pero hago el área más grande, ¿qué esperarían que ocurriese acá? ¿Más inclinado, menos inclinado o igual? ¿Por qué menos? Es correcto, pero ¿por qué? Porque impacto de la fuerza sobre el área es menor. Bueno, habría más área rozando, podemos decir también. ¿Sí? Bien. Entonces, piensen esto. Cuanto más fuerza yo haga, más gradiente de velocidad voy a lograr. Cuanto más área yo haga a fuerza constante, yo tenga a fuerza constante, menos gradiente de velocidad voy a lograr. Eso está aquí plasmadito en una ecuación de proporcionalidad. El gradiente para una fuerza dada, ¿sí?, a mayor fuerza hay mayor gradiente de velocidad. Para una fuerza dada, ¿sí?, si aumento este factor, va a disminuir este, y el producto, bueno, igualará esto. Para pasar además de una proporcionalidad a una igualdad, debo meter una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad la pusimos acá. Es la letra griega eta minúscula.
Y aquí representa el coeficiente de viscosidad dinámico del fluido. Coeficiente de viscosidad. Ahí tienen la expresión de la ley de Newton, entonces. La fuerza tangencial que una capa ejerce sobre la contigua es proporcional a la área y el gradiente de la velocidad normal a la dirección del deslizamiento. Bueno, bla, bla, bla. Vean esto. ¿Qué unidades o qué representa el coeficiente de viscosidad? Despejémoslo de acá. Si lo despejamos de acá, pasemos todo esto al otro miembro. ¿Sí? Área al denominador. Gradiente de velocidad, todo al denominador hagamos. Entonces, si el área vale 1, si yo, el área que estoy considerando en el dibujo anterior, vale 1, no importa, 1 centímetro cuadrado, 1 metro cuadrado, en las unidades que estemos empleando, 1. Y el gradiente de velocidad también vale 1, el coeficiente de viscosidad se puede entender como la fuerza de rozamiento viscoso, la fuerza disipativa, por unidad de área, por unidad de gradiente de velocidad. Simplemente es una definición. Bueno, ¿qué dimensiones o unidades tendrá? Unidades de fuerza dividido en unidades de área dividido en unidades de gradiente de velocidad. Labúrenla ustedes. ¿Sí? Fuerza en dinas, por ejemplo. ¿Sí? Si quieren en Newton, hay también Newton. Si usan Newton, después van a tener que usar velocidad y posición y área en el MKS. ¿Sí? De lo contrario, en centímetros cuadrados. Aquí. Y trabajando en el CGS, la unidad es el poids, Poise, en honor a Poiseuille. Vamos a hablar de él. O bien, en el sistema internacional metro kilogramo segundo, MKS, el pascal segundo. No el pascal solo, sino el pascal por segundo, multiplicado por segundo. Eso se dice pascal segundo. No se dice por en ese punto, ¿sí? Cuando se dice por, estamos hablando de un cociente. Es bastante loco el idioma en ese aspecto. Kilómetro por hora es kilómetro por cada hora, debería decirse, ¿no? En realidad. Bueno, hemos definido un poco de viscosidad. Valor de viscosidad. ¿Qué es viscoso? ¿Cuánto vale la viscosidad? Miren, hablando en poids, en Poise. El plasma sanguíneo 1,5 por S al menos 2. El agua, a 20 grados centígrados, 1 por S al menos 2. 1 por S al menos 2 es 0,01. 0,01 algo es centi algo. Entonces, el agua a 20 grados centígrados tiene un centipois, o sea, la centésima parte de un pois de viscosidad. Noten que a 0 grados, unos pocos grados enfriando el sistema, casi se duplica el valor. Hay una gran influencia de la temperatura en la viscosidad. Quien haya freído alguna vez alguna milanesa, coloca el aceite viscoso en la sartén y apenas lo calienta un poco se vuelve saltarín y fluido el aceite. Bueno, ahí la temperatura, aparentemente podemos decirlo a licuado. ¿Sí? Bueno, mercurio es un elemento sumamente denso, 13, 14 kilogramos por litro, y sin embargo muy poco viscoso. Eso es para que ustedes separen los conceptos de densidad de viscosidad. ¿Sí? Un aceite puede ser muy viscoso y poco denso, menos denso que el agua, flota en el agua. Puede haber algo muy denso como el mercurio y muy móvil. ¿Sí? O sea que son cosas diferentes, viscosidad y densidad. ¿Tá? El dulce de leche repostero es denso y viscoso, sí, ese sí, más denso que el agua, pero no son cosas que van a la par. Vean la glicerina, 15 pois. ¿Sí? Un montón de veces más viscoso que el agua, 0,01. De 0,01 a 14,9, varios órdenes de magnitud. ¿Estamos? Bueno. Listo. Seguimos. Así también se define viscosidades para los gases. Y en los gases pasa algo curioso. La viscosidad depende, por supuesto, de la presión. Y a mayor temperatura hay mayor viscosidad. No como en los líquidos. Bueno, ¿qué pasa con los fluidos newtonianos? ¿Qué estamos representando acá? Hay un gráfico, pero ¿qué en función de qué? Miren. Fuerza por unidad de área. Para un área dada, ¿cuánta fuerza yo aplico de cizalla para mover el fluido? ¿Estamos de acuerdo? A eso se le llama tensión de corte.
¿Sí? No la nota, la tiene acá. Tensión de corte. Lo tiene acá. Y a esto lo llamábamos gradiente de velocidad o velocidad de corte. Está bien, no estaba R, estaba X, no importa, R, X posición. ¿Está? Muy bien. Lo único que hemos hecho es pasar el área aquí del numerador del primer miembro, digamos, al denominador del segundo miembro, al denominador del primer miembro. Y si el líquido es newtoniano, cualquiera sea la fuerza que nosotros apliquemos y la velocidad con que movamos el fluido, este parámetro va a ser constante. De hecho, es la pendiente de esta recta. Por ser constante, a esos líquidos, y cumplir la ley de Newton, se los llama fluidos newtonianos. El agua es newtoniana. Yo la muevo lentamente y tiene la misma viscosidad que si yo la muevo vigorosamente. Pero no todo el fluido es así. Hay fluidos no newtonianos, curiosos, dilatantes plásticos, pseudoplásticos, plásticos de Bingham, hay un montón de definiciones en donde la viscosidad es diferente según cómo se esté moviendo el fluido. Incluso uno puede aplicar tensión de corte, hacer ese esfuerzo y el líquido no moverse hasta ver un cierto umbral. Eso, hoy en día los dentífricos en general son todos geles, pero hay ciertas pastas, como los dentífricos viejos, o pomadas para la cola del bebé, o del hipogloss, o algunas suspensiones de arcillas, en donde uno, por así decirlo, aprieta el pomo y no sale, y aprieta más y no sale. Recién hay que vencer un umbral para que empiece a fluir. Muy bien, recién cuando se alcanza un determinado umbral de tensión de corte, recién acá empezamos a tener velocidad, o sea, movimiento. ¿Sí? Por otro lado, hay fluidos que cuanto más se muevan, son cada vez menos viscosos, entendiendo la viscosidad en ese punto como la pendiente de la recta tangente. Y hay otros que cuanto más los agitamos, más viscosos se ponen. Y encima hay algunos en donde lo viscoso o fluidos que sean, depende de cuánto tiempo haya sido que lo estemos agitando o cuánto tiempo haya sido que lo dejamos en reposo. El cemento, si alguna vez hicieron, es muy raro que hayan tenido la experiencia de mezclar cemento, arena y cal, como para hacer una mezcla, si lo han hecho una vez, lo agitan y es móvil, lo dejan en reposo 2 minutos y es como que se pone duro, pero decís, bueno, está reaccionando, está secándose, cristalizando. No, porque si lo agitan de nuevo, vuelve a ser fluido. Eso es tixotropía. Ciertos cosméticos, ciertas pinturas se buscan que sean tixotrópicas, ¿sí? Uno las sacude, se vuelven fluidas, pinta, y cuando están en reposo se ponen viscosas y no chorrean. O un jarabe, una forma medicinal en donde ustedes tienen un principio activo suspendido, ¿sí? Un antibiótico, por ejemplo, insoluble en agua, pero lo tienen como una crema, esas que toman las pibes, ¿sí? Y ustedes quieren que una vez que esté agitado, y que lo agitó la madre, lo dejó ahí, y fue a buscar la cuchara, y que no se caiga todo el polvo, ¿sí?, al fondo del recipiente, para que la dosis sea homogénea, bueno, es necesario que sea tixotrópico eso, ¿sí? Uno lo agita, se pone fluido, se revuelve la cosa, lo deja quieto, aumenta la viscosidad, y al aumentar la viscosidad las partículas precipitan más lento. Bueno, un montón de cosas para decir. Como cuadrito de recordatorio, los fluidos newtonianos, la viscosidad depende en los fluidos newtonianos del tipo de líquido, por supuesto, de la temperatura y de la presión. En cambio, los newtonianos, además de estos 3 parámetros, de cómo lo estemos moviendo y del tiempo que estuvimos moviéndolo. A eso se le llama tixotropía. Bueno, es esa memoria de los fluidos que quieren estar como estuvieron antes. Y ahora, un poquitito de números, tranquilos, no hay nada difícil acá. Retomemos la cosa, en un fluido viscoso no se conserva la energía mecánica, ¿sí? Ya Bernoulli no alcanza, no es que no se cumpla Bernoulli, no es que en un fluido real cuando aumenta la velocidad no baje la presión, sí, ocurre eso, pero no alcanza esa ecuación para describir, ¿sí?, todos los parámetros de ese fluido. Hay que enriquecerlo un poco más.
Bueno, recuerden, si el fluido al fluir pierde energía, la energía mecánica que tiene aguas arriba va a ser mayor que la que tiene una vez que fluyó. ¿Sí? ¿Está? Pagó el peaje energético. Entonces, en el punto 1, pongámosle punto 1 cualquiera de aquellos, ¿no? La energía en el punto 1 es mayor que la energía que le queda remanente al fluido en el punto 2, porque algo se disipó. Hubo pérdida por fricción. ¿Sí? Para pasar de esta desigualdad a una igualdad hay que sumar algo en un miembro. ¿En cuál? El miembro más chico. Acá está. Acá está la energía disipada. Si quieren, la energía inicial menos la que se perdió es la energía final. O la energía inicial es la final más la que se perdió. Es indistinta la forma de plantearlo, ¿no? ¿Pero se entiende? Bueno, esa energía que se perdió está escrita como WFR barra volumen. ¿Qué es eso? Es la energía que se perdió por el trabajo de las fuerzas de rozamiento por unidad de volumen de fluido. Siempre esta ecuación era por unidad de volumen, ¿recuerdan? ¿Sí? Tengo que definir cuánto líquido fluye. La presión por unidad de volumen, la cinética por cada unidad de volumen. Y bueno, tenemos la fuerza de rozamiento por unidad de volumen. Entonces, planteemos un dibujito en donde tenemos un cilindro por el cual fluye un fluido viscoso, desde un lugar de la izquierda hacia un lugar de la derecha. ¿Lo ven? Muy simple. El líquido entra por la izquierda, pasa por el punto 1, sale por el punto 2, pasa por el punto 2 y sale por la derecha. En el medio nadie me pone ni me afana. ¿Está? Bien, si hay menor energía en el punto 2 que en el punto 1, porque está aguas abajo, ¿se siguen? ¿Qué término de la ecuación de Bernoulli disminuye? ¿Qué cosa de acá es más chica que acá? ¿Me siguieron? Ahí están las preguntas. Ahí. Así. Claro. Esta es la energía cinética, ¿verdad? ¿Cómo piensa de la energía cinética en 2 respecto de en 1? ¿Es lógico? No. Mira, si la sección es uniforme acá y acá, y por acá va a 10 km por hora, y acá va a 5 km por hora, en algún lado se está perdiendo fluido, se está acumulando acá. Si la sección es la misma, el área, y es el mismo caño, sección por velocidad acá tiene que ser igual acá y acá y acá. ¿Está? Está bien, es intuitivo y se va frenando. Pero si se va frenando y por acá entra, por acá sale menos. Desaparece. No, no es así entonces. La velocidad entonces es igual acá que acá. H por ρ. La velocidad gravitatoria. ¿Qué punto? 1, 2 está a mayor altura. Está a igual altura. Entonces no puede variar este término. ¿Qué me queda? Exactamente. ¿Sí? ¿Y qué mejor forma de medir la presión que poniendo 2 tubos arriba en esos puntos 1 y 2? La altura del líquido alcanzada aquí, como forma de medir la presión en 2, va a ser menor que aquí. A medida que fluye el fluido, pierde energía. Y esa pérdida de energía se manifiesta como caída de presión. No como caída de energía potencial gravitatoria, ya que esto es horizontal, y tampoco como caída de energía cinética a lo largo de la cañería, porque la velocidad es constante a lo largo de toda ella, si es que la sección es uniforme. ¿Me siguieron? Bueno, entonces ya tenemos ahí otra pifiadita del sentido común que a veces nos hace equivocar. Y esa ecuación que tiene eso en rojo, trabajo de fuerza de rozamiento por medio de volumen, ¿cómo la podemos calcular? ¿Sí? Ya vimos que se manifestó como una caída de presión. ¿Cómo la podemos calcular, ¿Cómo hacemos? Es importante, que nos cague. Bueno, miren. Para hacer esto tenemos que hacer ciertas consideraciones y remitirnos a los trabajos de esta persona. Poiseuille. Y nos está apuntando ahí con un revólver que va a sacar en cualquier momento.
¿Sí? Si seguimos diciendo las respuestas como las decimos. Bueno, miren, ¿qué planteó? Se vio experimentalmente que el modelo de fluido en láminas o en capas era bastante plausible, con colorantes, o sea, parecía que la cosa funcionaba así. Bueno, entonces, si el tubo es cilíndrico, planteemos capas concéntricas cilíndricas. Y acá las tenemos. Las del medio, las partes centrales, moviéndose a mayor velocidad que las partes periféricas. Si cortamos esto y lo miramos de costado, tenemos acá un frente parabólico, por así decirlo, de avance, donde las porciones centrales del fluido van a mayor velocidad y las porciones contiguas a la cañería están quietas prácticamente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, si el fluido está fluyendo en régimen estacionario, ¿qué era el régimen estacionario? En un punto del fluido la velocidad era constante, lo cual no quiere decir que en todo sea la misma. Pero yo agarro este punto y tiene velocidad constante en función del tiempo. Este también es otra velocidad, pero es constante también en función del tiempo. Muy bien. Si estamos en ese régimen estacionario o estable, hay equilibrio de fuerzas, entre las fuerzas impulsoras y las fuerzas de rozamiento. ¿Sí? El ejemplo del auto, ¿recuerdan? Muy bien, entonces, las fuerzas por presión están equilibradas por las fuerzas por rozamiento. Las fuerzas por rozamiento son estas. Coeficiente de viscosidad por área por gradiente de velocidad. Negativo porque se oponen al movimiento. Y las fuerzas por presión son la diferencia de presiones en ambos lados multiplicado por la superficie. Esa es la diferencia de fuerzas. ¿Sí? Muy bien, igualando esas dos fuerzas por rozamiento y por presión, llegamos a esta ecuación diferencial que resuelta nos da la ecuación de abajo, conocida como ecuación de Poiseuille o ley de Poiseuille. ¿Tá? Hay una dependencia del tipo de fluido, está la viscosidad metida aquí, y una muy fuerte dependencia de las dimensiones o geometría del conducto, tanto en su longitud, esto es L, y mucho más en su diámetro, porque está el radio elevado a la cuarta potencia, una barbaridad. ¿Sí? Pero nosotros queremos saber, ¿qué queríamos saber? ¿Cómo calculamos esa fuerza de rozamiento por unidad de volumen que se manifiesta como una caída de presión? Bueno, habrá que despejarla de esa ecuación. De esa ecuación que está ahí abajo la despejamos. Vamos. A partir de esa ecuación, despejamos delta P. Aquí lo tenemos. Esta es la caída de presión que se produjo desde aguas arriba hasta aguas abajo. Desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Me siguen? Muy bien. Ahora, un detallito más. Caudal es sección por velocidad. ¿Sí? La sección es pi por radio al cuadrado. Si yo escribo acá velocidad por pi por radio al cuadrado, el pi de este numerador se va a cancelar con este pi. Y el radio al cuadrado se va a cancelar con parte de este exponente. Me queda esto. ¿Sí? Por supuesto está la velocidad acá arriba, ¿no? La velocidad por pi por radio al cuadrado. Pi y radio al cuadrado se fueron. Este radio a la cuarta se transformó en radio al cuadrado. Y ahí tenemos el delta P. Entonces, ese trabajo de fuerza de rozamiento por área de volumen es esta ecuación. Y en los fluidos reales pasa esto. ¿Recuerdan que en los ideales era todo horizontal? Perdón, todo horizontal. ¿Estos niveles eran semejantes? ¿Sí? Bueno, ahora no. Conforme fluye el fluido, pierde presión, y esa presión se conoce como pérdida de carga. Los ingenieros ya hablan pérdida de carga. Cuando hay que llevar un fluido de un lugar a otro, ya sea gas, cada vez más caro, o agua, o cualquier otra cosa, periódicamente o paulatinamente, en el camino hay estaciones de rebombeo, para que recupere la presión, ¿sí?, que fue perdiendo a lo largo del camino. Y noten algo, el caudal acá y acá, ¿es el mismo? El caudal. ¿Por qué no? No confundan caudal con velocidad.
Si por acá entran 2 litros por hora, ¿cuánto sale por acá? 2 litros por hora. El caudal es el mismo. Ahora pregunto yo, ¿dónde la velocidad es mayor? Acá. Ah, porque es más estrecho y porque la flecha más larga se lo está diciendo, V2. ¿Está? Entonces, vean algo. El caudal es el mismo. ¿Por qué cayó la presión de entre acá y acá? Por rozamiento viscoso. ¿Por qué cayó entre acá y acá? Por 2 razones. Por rozamiento viscoso y además... ¿Y qué produce eso? El cambio de diámetro del tubo, me dijo. Y entonces aumentó la velocidad y bajó la presión. Ojo, hay pérdidas de presión o caídas de presión por 2 razones. Una, no, tendréis que ser bromar, entiéndanlo. Hay pérdida de presión por varias razones, 2. Una es rozamiento, es ahí se pierde la energía, se disipa, y otra es porque se transforma, ¿sí?, la presión en cinética. Al acelerar el fluido, interconvierte energía que tenía como presión en energía cinética. ¿Me entienden? ¿Sí? Eso pasaba acá. Acá estaba como presión y quieto. Y acá estaba como cinética. Se interconvirtió la forma de energía. Acá estaba como gravitatoria, acá arriba. Bueno, entonces, no todo cambio de presión se debe a viscosidad. Y por otra parte, entre este punto y este punto, acá y acá, ¿por qué hay caída de presión? Por viscosidad. No hay cambio de velocidad ahí. ¿Me siguen? Muy bien. Ahora, este cambio de presión es más abrupto que este. Tendría que ser mucho más marcado, inclusive en el dibujo. El radio es más importante que... El radio era lo más importante en la fórmula. Exactamente. Esta longitud es igual a esta. Con lo cual, la caída de presión en ambos casos, debido a la longitud, va a ser la misma, porque la longitud es la misma. El líquido es el mismo. El 8 también. Pero la velocidad y el radio están influyendo. ¿Dónde la velocidad es mayor? En el finito. Eso hace que aumente el delta P. ¿Dónde el radio es más chico? En el finito. Esto se hace más chico todavía, aumenta el delta P. ¿Me entienden? ¿Cómo influye? Y más el radio que la longitud. Perfecto. Entonces es de esperar que esta caída sea más marcada que esta. Mucho más marcada que en el dibujo, inclusive. Bueno, entonces agregamos el término que representa la pérdida de energía por rozamiento. Esto es importante. ¿Cuál es el ámbito de validez de este modelo? No copien esto, que es lo mismo que antes. ¿Cuál es el ámbito de validez del modelo? Dice que estaba para apuntarnos con el revólver, Poiseuille. ¿Qué había supuesto? Exactamente, el flujo en láminas. Si se da eso, su desarrollo matemático dio origen a esa ecuación. Si no se cumple ese modelo de láminas, el modelo hace agua. Miren, vamos a hablar de laminaridad y turbulencia. 2 lindos autitos, ¿sí?, Mercedes y Porsche, metidos en un túnel de viento. Y filetes de humo que nos permiten ver cómo es ese flujo en torno a la carrocería. Se busca que sea lo más laminar posible, pero acá tenemos turbulencias. ¿Lo notan? ¿Sí? Ciertas turbulencias al pasar por los alerones. Bueno, un fluido puede rodear suavemente a un objeto que se mueve dentro de él o abrirse abruptamente y no poder cerrarse atrás de él y quedar con torbellinos. Eso es turbulencia. Ejemplos de movimientos laminares de sólidos dentro del fluido los tenemos acá. Miren. Esto es un fluido
que está interrumpido o en donde se interpone una placa. ¿Sí? Toma este movimiento del fluido. Un objeto, un cubo, ¡puc! Y líquido que se mueve. Noten cómo se reencausa. Allí donde las líneas de corriente estén más apretadas, la velocidad es mayor. Acá aumenta la velocidad. ¿No notan? ¿Están más apretaditas? Acá también. Una esfera o un cilindro visto de arriba, si quieren. Como el líquido se abre y se cierra tras de él. Este fenómeno va a ser un método que van a emplear ustedes en trabajos prácticos para medir la viscosidad de un fluido. La caída de una esfera de manera laminar dentro de un fluido viscoso. Y unas ecuaciones que se ajustan al modelo y nos permiten ver eso. Bueno, esto se cumple. ¿Hasta qué punto se cumple? ¿Y hasta qué punto hay laminaridad dentro de los conductos por donde circula el fluido? Bueno, Oswald, un físico y matemático, determinó esto experimentalmente. Una pileta, una pecera grande, un embudo, un tubo de salida, este robinete que deja salir más o menos líquido según lo abramos o lo hagamos más o menos. Él lo hacía desde acá arriba con esta palanca, ¿sí? Y un goterito que inyectaba una línea de tinta y se podía observar entonces cómo evolucionaba ese filete de tinta a lo largo de esta cañería de vidrio hasta abandonar el sistema. Podía seguir como un hilo por el centro de la cañería, podía de repente hacer torbellinos o manchones, podía desestabilizarse y hacer turbulencias lentas que se mantenían lentas, digamos, sutiles, que no llegaban a este torbellino. Y con este tipo de estudios y un montón de fotografías y experimentos, llegó a concluir lo siguiente. Vean acá ahora. Hay un cierto punto en donde cuando circula un fluido viscoso dentro de la cañería, podemos considerar que el movimiento en capas o de láminas se perdió y que la cosa es ya estocástica, significa azarosa, ¿sí? Esa es la turbulencia, el daiquiri que yo le decía en la clase anterior, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo podemos testear esto? Hay dos formas. Una es definir lo que llamamos velocidad crítica. A mí me dan un caño, este caño, por donde va a pasar agua. Del agua yo conozco la densidad y la viscosidad. Y del caño conozco las dimensiones. Perfecto. Con esa ecuación calculo la llamada velocidad crítica. Esa velocidad crítica será una velocidad límite, de modo tal que si circula por acá agua con una velocidad promedio menor que la crítica, el régimen acá será laminar. En ejemplo, si yo hago circular agua por acá adentro a una velocidad promedio mayor que la crítica, será turbulento. ¿Se entendió? ¿Sí? Es más, no hace falta hacer ninguna experiencia para esto. Simplemente hay que hacer una cuenta y saber qué líquido voy a meter acá, con densidad y viscosidad, el diámetro de la cañería y una constante adimensional, sin unidades, por fin, ¿sí? Llamada número de Reynolds. Otra prueba que se puede hacer es la siguiente. ¿Cómo le dije que se llamaba esta persona? Disculpen, ¿dije Oswald? No. ¿Dije que se llamaba Oswald? Me equivoqué. Reynolds. ¿Está? Oswald es el que, un matemático, diseñó un viscosímetro que van a usar en TP. Me equivoqué de apellido, perdón. Menos mal que no tiene revólver este. Bueno. Podemos calcular también, en esta ecuación despejada, ¿sí?, la variable de estado llamada número de Reynolds. Miren, cuando está circulando fluido por una cañería, ¿sí?, que prácticamente no se ve, cuando está circulando fluido por una cañería, hay un perfil parabólico, ¿recuerdan? Con velocidades grandes y más pequeñas. Bueno, ¿qué velocidad ponemos ahí? Una velocidad promedio. Ni esta que es 0, ni esta que es la máxima. La velocidad promedio es justamente más o menos el valor es la mitad entre la máxima y la mínima.
¿sí? Cuando uno agarra un balde y un cronómetro y mide 10 litros en 2 minutos, puede calcular, si conoce el diámetro de la manguera o del conducto, con qué velocidad sale. Ahora, esa velocidad así calculada, ¿es esta la cero? No. ¿Es la máxima? No. Es una promedio. Bueno, cuando la velocidad promedio multiplicada por la densidad del fluido, por el diámetro de la cañería, dividido la viscosidad del fluido, me da un número Reynolds menor a 2000, por ese caño está circulando el fluido con régimen laminar. Si me da entre 2000 y 3000, el régimen es inestable, aparecen esporádicas turbulencias, y si es mayor que 3000 ese número, bueno, es francamente turbulento. ¿Está? Ahí tienen dos formas entonces de testear o probar: comparación de velocidad media con velocidad crítica o cálculo del número de Reynolds. Todo eso está aquí. ¿Está? Si el régimen es laminar, la velocidad media es menor que la crítica, o lo que es lo mismo decir, el Reynolds menor que 2000. Si son semejantes, hay que ver qué consideramos semejante o no. Cuando dos cosas son parecidas, es especulativo. El régimen es inestable, eso corresponde a un Reynolds entre 2000 y 3000. Y la turbulencia con velocidad media mayor, francamente mayor a la crítica, y un Reynolds mayor a 3000. Cuando ocurre esto aparece la turbulencia. Y acá tenemos algunos ejemplos o vistas, fotografías muy especiales de fenómenos de turbulencia. Una bala supersónica, ¿sí? Una bala disparada con las ondas de choque, ya que se mueve a mayor velocidad que el sonido en el aire, ¿sí? Las municiones, gran parte del estampido de las municiones, de los tiros que se escuchan, es por este fenómeno más que por la pólvora. Que dejan tras de sí una estera de turbulencias de aire. ¿Sí? Puede pasar esto también con una embarcación. Si la velocidad con que un fluido rodea un panel es suficientemente grande, se pueden lograr turbulencias detrás del panel. Si ocurre esto en el ala de un avión, el avión entra en pérdida, pierde sustentación, se cae. ¿Está? ¿Recuerdan cómo se rodeaba a este bloque? Bueno, miren ahora, la velocidad es mayor. Aparecen torbellinos, turbulencias, adelante y atrás. La esfera, antes se abría suavemente el líquido y se cerraba. Ahora, a mayor velocidad, aparecen torbellinos atrás. Bueno, estos temas son molestos. Las turbulencias son francamente molestas, ¿sí? A veces son buscadas, a veces son necesarias, ¿sí? Por eso el estudio y el trabajo de matemática con los flujos turbulentos es bastante más complejo, ¿no? No alcanza tampoco Bernoulli más Poiseuille, hay que sumar otros términos más. Bien. Posibles ejercicios que resultan sencillos para el caso de fluidos reales. ¿Le suena esto? ¡Tum! Bueno, ¿en qué se diferencia esto de lo anterior? El fluido es real. Claro, hay viscosidad, y está ahí. La viscosidad es 2,5 POA. ¿Y hay densidad? Sí, digo tiene densidad, pero antes también tenía densidad, pero ahora tenemos que dar un valor, un número. Y tenemos el diámetro del tubo, también interesa el diámetro y la longitud del tubo. Y tenemos el mismo sistema. ¿Podrían calcular la velocidad de salida en 2? Sí, pero cuidado, ya no va a ser tan barato como esto. ¿Sí? Esto era cuando el fluido era ideal. ¿Vamos a hacerlo con fluido real? No voy a hacer las cuentas, pero el concepto tiene que quedar. Vamos a ver. ¿Qué quieren emplear como punto inicial? ¿El 1 de arriba o el 1 de abajo? El 1 de arriba. Entonces, aquí hay energía potencial gravitatoria. ¿Cuánto vale esa energía potencial gravitatoria? Por unidad de volumen. Densidad por G por H. O sea, ρ por H. Es decir, densidad por G por H, un metros ahí. O lo que debemos decir, peso específico por la altura. O sea, densidad por G es peso específico. La masa de unidad de volumen multiplicada por la aceleración de gravedad es el peso por unidad de volumen. Rho por H. Ahora, acá abajo, supongamos que el nivel cero de altura es este. Ya lo hemos considerado así antes, ¿no?
cuánto vale la energía potencial gravitatoria aquí? 0. ¿Y la presión? Es la atmosférica más ρ por h. ¿Y acá qué presión hay? Atmosférica. ¿Cuánta más presión hay acá que acá? ρ por h. ¿Cuánta energía hay acá más que acá? ρ por h. ¿Entienden? Entonces, de lo mismo considerar el de arriba o el de abajo. Acá está como potencial gravitatoria, acá está interconvertido en presión. En principio no se mueve el fluido. Hemos dicho que el tanque es muy, muy grande, ¿sí? Y que despreciable la velocidad de los puntos azules. Entonces, vamos. ¿Uno de arriba o uno de abajo? ¿Cómo era? Arriba. La presión en 1. Más 1/2 de la velocidad del 1 al cuadrado. ¿Se mueve el 1? No ponemos nada. Más ρ por h1. ¿Está bien? ρ por la altura. Eso es igual ¿a qué? Vamos al punto 2. A la presión en el punto 2. ¿Cuánto vale la presión en el punto 2? ¿Y en el punto 1? Atmosférica, el punto 1 de arriba, ¿no? ¿Esto es atmosférica o es atmosférica? Vamos. ¿Hay velocidad en 2? Sí. 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Más qué? ¿ρ por h hay? No, esta ρ por h1 recuerda que es gravitatoria, no es presión. ¿Está? La presión está acá de atmosférica. ¿Más qué? Más la viscosidad. Bueno, más esto. No. Bla, bla, bla. El trabajo de la fuerza de rozamiento por unidad de volumen. ¿Eso qué era? La velocidad, ¿recuerdan? ¿Cuál velocidad? En el tubo. La velocidad en 2, ¿verdad? Por 8, por la longitud, por la viscosidad dividido el radio al cuadrado esta vez. ¿Me siguieron? ¿Se unió o es estornudo? Ah, genial, salud. Muy bien, ¿se entendió? Ahora vean esto. ¿Cuál es nuestra incógnita? ¿Qué queremos averiguar? Esto. Pasemos, hagamos un masajito matemático más. 0 es igual a ρ por h1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más 8L eta sobre radio al cuadrado por velocidad 2. ¿Puede ser? ¿Cómo? Bien, gracias. ¿Y esto qué es? ¿Qué forma tiene? Función. Claro. ¿No es una parábola? ¿Sí? Esto es C. Este coeficiente, ¿cómo lo llamamos? A. ¿Y este? B. ¿Sí? Bien. ¿Pueden despejar de ahí la velocidad 2? ¿Pueden? ¿Cuál es la X? ¿Verdad? ¿Pueden averiguar el valor a partir de esto? ¿Cómo es? Ahí va, el cerebro primero en eso. Menos B, más menos, dejó perfecto. Muy bien. Menos B, o sea que influye esto. ¿Qué parámetros están metidos acá? El 8, déjalo tranquilo, la viscosidad y las dimensiones de la cañería. La densidad y cuán lleno está el tanque. ¿Sí? Entonces, ven que la velocidad de salida no solo depende de la gravedad y la altura como antes, sino que depende de la geometría. Está metido acá. ¿Sí? Muy bien. Eso, al resolverlo, le va a dar dos resultados posibles. Una cuadrática, ¿estamos de acuerdo? Uno ridículo. Y el otro tal vez también, si hicieron mal las cosas.
pero espero que bien. Y ahí tienen ustedes la forma de calcular la velocidad de salida en ese caso. La pregunta es, si yo transformo este sistema en, vamos a borrar acá en parte, este. Lo transformo en este otro sistema. ¿Ven acá? Vamos a hacer el tanque más o menos igual. La altura más o menos igual del llenado líquido. Esta H. ¿Sí? La longitud del tubo lateral más o menos igual, pero finito. Hay un resfrío por ahí. La longitud es la misma. Pero el radio 2 es el radio acá es el radio de allá dividido 2. ¿Me entienden? No es más flaquito este. ¿Sí? La mitad. Yo miro esto de frente, es así. Yo miro esto de frente, es así. Entran dos de estos acá. ¿Está, no? Muy bien. ¿Cómo se dan las velocidades de salida en el caso B respecto del caso A? ¿Mayor, menor o igual? Estoy escuchando. Pero argumentenlo. Depende, claro. De la cuadrática viene, o sea, el menos B, o sea, el radio ser más chico te daría un B mucho más grande, porque está dividiendo, pero hay que tener en cuenta ver desde la parte cuando es la raíz cuadrada si influye más que el menos B. Bueno, acá me están diciendo, hay que ver cada factor de estos, cada coeficiente en la cuadrática, cómo influye. Si el coeficiente B influye más que el coeficiente C, que van modificando C porque se variaron las dimensiones. Está bien, pero no lo vemos matemáticamente, veámoslo espiritualmente, energéticamente. Sí, la fuerza es así. Miren, intuitivamente, ¿va a ser más fácil o más difícil fluir por un tubo más finito? ¿Sí? No importa que sepa las ecuaciones, se siente, no se intuye. A veces la intuición nos engaña, ¿eh? Uno diría, algo he escuchado, que acá la velocidad es mayor simplemente porque es más finito. Algunos tal vez pensaron en eso. Pero cuidado que no es el mismo sistema, no están aplicando caudales igual a la sección por velocidad acá, igual al caudal de acá. No. Eso sería solo si estuviesen conectados uno atrás del otro. Si uno estuviese a continuación del otro, sí el caudal sería el mismo para ambos. Miren, no se asusten, listo, ya está. ¿Ah? Bueno. ¿Por qué fluye el fluido? Yo destapo acá y fluye. Buenos versos, pero buenos. Es energéticamente más estable caído que arriba. Está, todo el sistema tiene menos energía, uno hizo trabajo, levantó el fluido, cae. Podemos sacar energía de ese movimiento, bla, bla, represas, etc. Bien. ¿La fuerza impulsora cuál es? La energía que está acumulada ya como presión o como gravitatoria. Bien. Ahora. La cantidad de energía por unidad de volumen, en este caso, acá por ejemplo, este punto y este punto, ¿son iguales o diferentes? Las mismas, ¿no? Mismo tanque, misma altura. O sea que esto es común para ambos casos. Esa energía tiene que repartirse en cuánta le quedó como cinética y cuánto gastó como peaje por rozamiento. Esto es lo que se pierde y se disipa del fluido, va al universo, digamos, y esto es lo que conserva de la energía inicial interconvertida en energía cinética, no gastada energía, convertida en. ¿Está? Yo tengo dinero que tiene cierto valor,
Compro una computadora, lo interconvierto un bien por otro. El medio intermediario me curró, no importa, eso acá tenemos el rozamiento. ¿Sí? Bueno, el tema es así. ¿Qué pasó en el caso 2? La longitud es la misma que antes. ¿Qué pasó con el radio? El radio es más chico. Si el radio es más chico, si esto es más chico, y la viscosidad, la longitud, y créanme, el 8, vale lo mismo, ¿qué pasó con este coeficiente? Aumentó. Muy bien. Si ese coeficiente aumentó, esto es constante. El un medio es constante y la densidad también lo es, líquido incompresible. Algo tiene que bajar. Si queremos hacerlo así crudamente, analizando la ecuación. Matemáticamente, ¿no? Diciendo que, espiritualmente, diciendo que hay más rozamiento en lo más finito. ¿Sí? Lo único que puede bajar, ¿qué es? Entonces la velocidad baja. La salida del fluido acá es con menor velocidad que acá. Y el caudal de salida aquí es mucho menor que acá por dos razones. No solamente el agujero de salida es más pequeño que acá, sino que además la velocidad ahora es menor. Antes era igual, ¿recuerdan? Ahora es menor. ¿Se entiende? Entonces cuidado con las respuestas intuitivas. Bueno, en el caso en que el fluido era ideal, la presión, si acá era atmosférica, también seguía siendo atmosférica a lo largo de todo el fluido, de todo este trayecto, si no había cambios de altura ni de velocidad. Bueno, ahora en la verdad, en la realidad, a medida que vamos aguas arriba, la energía que se perdió es menor. Entonces la presión es mayor, ya que a medida que fluye y aguas abajo cae la presión por energía disipada, aquí todavía no la perdió, la tiene como presión. Sí, la pérdida de carga, ustedes podían ver. Y cuando tenemos este tipo de ejercicios o situaciones, el tratamiento energético es exactamente igual al que hemos hecho. Exactamente igual a este. Solo que, ¿no les pasó que para ir a un lugar en vez de pagar un peaje tuvieron que pagar dos? Bien. Hay dos peajes energéticos, un rozamiento acá y otro rozamiento acá. ¿Sí? Habrá dos términos, más otra velocidad en 3 por 8 por L, eta, radio al cuadrado, la longitud 3, el radio 3, qué sé yo. ¿Me siguen? Habrá un término de rozamiento acá, más otro rozamiento allá. ¿Me siguieron? ¿Se entiende? ¿O no? Bueno, ahora, ojo. Siempre lo que quiero saber yo es la velocidad de la salida. En aquel caso, velocidad 7, miren, puse el número 7. Pero si yo sé qué relación hay de tamaño entre este tubo y este tubo, puedo poner a esta velocidad en función de la velocidad 7. ¿Me siguen? Porque me tiene que quedar una sola D para despejar. N velocidad 7 sería. ¿Cómo? Escribís como N velocidad 7. N, claro, N donde es una proporción de la velocidad 7. ¿Esta velocidad va a ser mayor o menor que la 7? Menor, ¿sí? El caudal es el mismo a lo largo de todo este tubo. ¿Sí? Y si antes el tubo terminaba acá, y ahora a ese tubo le agregué otro tubo más a la salida, le acoplé este otro, truc. ¿Cómo piensan que será la velocidad de salida acá respecto a la que había cuando el tubo terminaba acá? Este sería más rápido en este caudal. ¿Cómo? ¿No es el mismo caudal? Me pregunta ella. ¿Qué le contestan? No, porque este sistema, vamos a dibujarlo acá.
Las situaciones son estas. Tanque, salida, o el mismo tanque, salida, y a continuación otro tubo agregado. ¿Lo ven? Dibujo mío, malo, feo, horrible. Dibujo mío, horrible, pero bueno. Ese es el caso, ¿no? En el caso A, termina ahí. En el caso B, no termina acá. Se le pone otro tubo, ¡puc! Y pregunto, ¿cómo es la velocidad de acá en la minúscula respecto a la velocidad acá, en B? Minúscula. Esta velocidad es mayor. Porque aquí el líquido rozó menos que en esta situación. Acá tuvo que pagar este peaje energético más este. ¿Sí? Por supuesto que aquí la velocidad es mayor que acá. Pero este caudal es diferente a este caudal. Y si este tubo, por ejemplo, tiene la mitad de diámetro que este tubo gordo, ¿cuántas veces más grande es la velocidad de acá que acá? Lo hemos visto la vez pasada. 4 veces, ¿no? Porque depende del radio cuadrado. Entonces, esta velocidad es esta por 4. O si quieren, esta velocidad es esta dividido 4. ¿Me siguieron? ¿O no? ¿Sí? Este es menor. ¿Cuántas veces menor? 4 veces menor. ¿En dónde? A ver, porque quiero preguntas más complejas. ¿No habíamos dicho que la velocidad disminuía? Y muchas veces dijimos que disminuía. Disminuía si le cambiabas un tubo grande por uno chico. Si yo cambio un tubo grande por uno chico, acá la velocidad es menor que acá. Dos sistemas diferentes. Continuidad no lo puedo aplicar. Si coloco ahora, comparar este sistema con este otro, dentro de este tubo, acá la velocidad es mayor que acá. Dentro de este tubo. Si en el tubo A, el tubo A minúscula fuese igual de largo que el de abajo, la velocidad en la minúscula sería mayor igual. Sí, acá me lo proponen así. Si este tubo lo prolongo hasta que tenga igual longitud que estos dos tramos, pero es todo gordo, en vez de gordo y fino, acá la velocidad de salida, ¿cómo sería? ¿Mayor, menor o igual? Mayor que acá. También. ¿Por qué? Porque acá hay más estorbo en este tramo fino que en este tramo que sigue siendo grueso. Se puede ver matemáticamente con ecuaciones y haciendo estos razonamientos, si aumento acá y aumento acá. Pero lo importante es que lo puedan ver sin tener que meterlo en ecuaciones. ¿Sí? Sentí que cuanto más finito y largo es algo, más impedimento ofrece para el flujo de un fluido viscoso. ¿Sí? Bueno. Moraleja. Y se puede calcular las presiones en cada uno de estos puntos. Miren, ¿cómo procedería si quieren hacerlo matemáticamente? Si ustedes saben los parámetros del fluido y las dimensiones de la cañería y la gravedad del planeta donde están, pueden calcular la velocidad acá afuera. Sí, hay que hacer las cuentas. Bueno, se puede calcular esta velocidad. ¿Qué presión hay acá? Atmosférica, bueno. Entonces, si la velocidad es la misma acá, que acá, que acá, que acá y que acá, yo puedo calcular la presión acá, por ejemplo. Va a ser atmosférica más lo que cayó de presión en el fluido por haber fluido desde aquí hacia acá. Acá tiene más presión que atmosférica. Acá, igual que atmosférica. Bueno, ¿cómo puedo calcular cuánto más de presión hay acá que acá? Con esto. Ese es el famoso delta P. Si tienen el 8, la longitud, la viscosidad, el radio cuadrado y la velocidad con el cual está fluyendo el fluido, pueden saber qué diferencia de presiones se produce
entre acá y acá, entre acá y acá, entre aquí y aquí, sin problemas. ¿Está? Ahora, cuando tienen que pasar de este punto a este punto, hay que tener en cuenta el rozamiento y además el cambio de energía cinética. ¿Sí? Bueno, esas son las cosas que van a seguir trabajando seguramente en la parte de trabajos prácticos. ¡Pac! Muy bien. Estas son las preguntas que ustedes pueden tener anotadas si bajan el PDF de esto. ¿Sí? Que los hacíamos comparando esto y esto cuando el fluido era ahora viscoso. ¿Sí? ¿A qué se ve la diferencia? La velocidad, ¿a qué parámetros? Bueno, y lo último, ¿a qué parámetros intervienen para definir la velocidad de ceder del fluido? Hemos visto lo clave que es la longitud y el radio, y que es más importante la longitud que el diámetro. Perdón, más importante el diámetro que la longitud. ¿Está? Ahí dice abajo, lo lamento, el tamaño sí importa, en estos casos, ¿sí? Antes no. Bueno, ¿dudas? ¿Algo que se ha quedado en el tintero? Fue rápido. Tendrían que estar acá los chicos del centro de estudiantes y de las otras recuperaciones para darles una charla de lo que hacen. ¿Hay alguno afuera, Nacho? Bueno, no han tenido paciencia. La clase que viene... ¿Se perdió? Me perdí, pero en algo muy básico. Ahí va. Duda, se perdió en algo básico. La velocidad me perdí, no entendí si era mayor o menor ¿Dónde? en T. Acá. Estamos en este tubo. Sí. Volvemos acá. Es el mismo sistema. Dentro del mismo sistema el caudal es constante. Acá, acá y acá. Como es muy ancho, consideramos que acá la velocidad es chiquita. Acá es ancho, tenemos un poco, pero no tanto como acá, tenemos un poco más de velocidad. Acá es más finito, tenemos más velocidad aún. Porque el caudal es el mismo acá que acá que acá. ¿Sí? Bien. Ya si nos vamos de este tanque a otro, la cosa no puede considerarse así. ¿Qué más? La clase que viene van a empezar clases con Karina. La profesora Karina lleva. Van a empezar a tratar el concepto de campos, y campos escalares y vectoriales. Y van a ver distintos ejemplos, después campo eléctrico, campo magnético, y así sucesivamente. Hasta la próxima.